Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día. Saludos en este glorioso día. Y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus pretensiones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol San Mateo. Estamos en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Parrington Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 24, donde se lee que cuando entraba en Cafarnaúm, eso es lo que se lee en el versículo 24, los que recogen el impuesto para el templo de Jerusalén se dirigen al apóstol Pedro. Se trata de un óbolo anual prescrito para todos los varones que tienen más de 20 años. Lo pueden encontrar en Nehemías capítulo 10, Éxodo capítulo 30. Sería para los gastos del culto y debía pagarse en moneda judía. Por eso había cambistas en los atrios del templo, como está en Mateo capítulo 21 y Juan capítulo 2. El monto era un dracma, es decir, 2 dracmas correspondientes a 2 salarios cotidianos. Seguimos leyendo el versículo 24. ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Hermanos, la pregunta es dirigida al apóstol Pedro. Concierne la comunidad llamada a comportarse como su maestro en relación con las autoridades, tanto religiosas como civiles. Y el versículo 25 se lee: sí, dice el apóstol Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro, en general, es conciliador entre las oposiciones opuestas, incluso de una manera hipócrita, como se lo reprochará Pablo en Gálatas capítulo 2.
El apóstol Pedro sabe de que el Señor Jesús es el Hijo del Dios vivo y por consiguiente no estaría obligado a pagar el impuesto. De todos modos, pagará. Y su tributo al Padre será el de entregarse en manos de los hermanos. Es lo que el apóstol Pedro no ha comprendido, como lo vemos en Mateo, capítulo 16. Seguimos leyendo el versículo. Cuando llegó a casa, se anticipó Jesús. Así como Jesús ha previsto su futuro, también lee con claridad el presente. Seguimos leyendo el versículo. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o impuestos o tributos? El tributo, hermano que me escuchas, es señal de que uno es súbdito. Seguimos leyendo el versículo. De sus hijos o de los extraños. Al hijo no se le pide, sino que se le da. Es el súbdito el que paga. Y el versículo 26 se lee: por tanto, libres están los hijos. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Por consiguiente, está libre. Y como Él, son los que están con Él. En efecto, hermano que me escuchas, reciben su mismo espíritu de hijo que grita en ellos: Abba, Padre, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Están llamados a la libertad, liberados para quedar libres, como lo anuncia Gálatas capítulo 5, precisamente por el tributo que Él ha pagado con su sangre. Y el versículo 27 se lee: para que no le sirvamos de escándalo. El que ama está atento a no escandalizar a los hermanos. Lo máximo de la libertad es saber renunciar a ello si perjudica al otro. La soberanía no es la libertad, sino del amor. Solo este es libre y hace libres. Es cierto que la verdad hace libres, nos dice Juan capítulo 8, pero la verdad tiene como medida la caridad. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. No basta saber, es necesario también saber cómo se ha de saber. La sola ciencia infla. La caridad es la que edifica. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 8. Hermanos, el amor sabe limitar los propios derechos, porque tiene tan solo un deber, que es único y preciso. Es el mismo que le corresponde al Hijo del Hombre, que debe entregarse en las manos de los hermanos. La deuda del amor es el don de sí mismo al otro. En la iglesia del apóstol Mateo, es importante no escandalizar a los judíos, así como en toda sociedad es un deber respetar sus ordenamientos. Lo anuncia Romanos capítulo 13. En la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo estará atento a no escandalizar a los hermanos más débiles que vienen del paganismo. Lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 8, Romanos capítulo 14. En estos dos complejos, como en Antioquía,
donde conviven cristianos de diferentes orígenes, será importante no caer en la hipocresía y no traicionar de ningún modo la verdad del Evangelio, como lo anuncia Gálatas, capítulo 2. Y en el versículo, y seguimos leyendo el versículo, vete al mar. Hermanos, el mar es el abismo que amenaza a los discípulos, según Mateo capítulo 8. Imagen de la muerte en la que se sumerge el Hijo del Hombre. Se entrega en las manos de sus hermanos. Será la fuente de nuestra condición como hijos. De un modo prodigioso, el apóstol Pedro encuentra esa única moneda con la cual el Señor Jesús paga el tributo para sí y para él. La comunidad encuentra siempre en Cristo muerto y resucitado, representado en el pez que vive en el abismo, la fuente de la propia libertad de amar. El capítulo siguiente, hermano que me escuchas, mostrará la comunidad que es el nuevo templo, en cuyo centro está el niño siervo, que es el Señor Jesús, como lo anuncia Mateo, capítulo 18. Ella vivirá la libertad de los creyentes pagando al Padre el verdadero tributo, que es el amor fraterno, cumplimiento pleno de la ley mosaica. El propósito de esta escena de la gloria de Jesús es balancear el miedo y tal vez la duda que habían nacido en el corazón de los apóstoles, cuando el Señor Jesús les dijo que en Jerusalén su vida iba a acabar en el fracaso, ejecutado como vil criminal en la cruz, para que esto no les hiciera perder la fe en él, el Señor Jesús. Ahora ya les muestra anticipadamente la gloria que, después de su muerte, ha de recibir en la resurrección. De ahí que su rostro brilla como el sol y sus vestidos resplandecen como la luz, tal como lo verá después en su estado resucitado el visionario Juan del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1. Junto con él aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué estos dos? ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, para los judíos, Moisés representaba la ley mosaica, mientras para ellos Elías simbolizaba a todos los profetas. Por tanto, al hablar estos dos con el Señor Jesús en actitud de servidores de él, dan a entender que todos los libros de la ley mosaica y de los profetas, es decir, toda la escritura del Antiguo Testamento, dan testimonio de Jesús, sirven solo para predicar a Jesús. Lo pueden leer en Juan capítulo 5. La segunda razón es porque solo estos dos tuvieron en la santa montaña del Sinaí una visión directa de la gloria de Dios y pudieron conversar con él. Lea Éxodo capítulo 19 en el caso de Moisés y Primera de Reyes capítulo 19 en el caso del profeta Elías. Luego, hermano que me escuchas, al contemplar de nuevo en la santa montaña la gloria del Señor Jesús y conversar con él, dan a entender que Jesús era aquel Dios Yahvé, a quien habían visto en la época del Antiguo Testamento, en el monte Sinaí. Lo pueden leer también en Juan
capítulo 12. O sea, hermano que me escuchas, es un indicio de la divinidad de Jesús. Este mismo aspecto de su divinidad queda simbolizado también por la nube luminosa que cubre a Jesús. Ya en el Antiguo Testamento, una tal nube de luz y de fuego había simbolizado a Dios. Por ejemplo, en el desierto, como está descrito en Éxodo capítulo 13, en el Sinaí, como está descrito en Éxodo capítulo 19, o sobre el arca de la antigua alianza, como está descrito en Éxodo capítulo 40. Hermanos, la palabra que Dios Padre dirige aquí a su Hijo bien amado son las mismas que le dirigiera ya en la escena semejante a raíz del bautismo, como lo pueden leer en Mateo capítulo 3. Expresan el amor eterno y divino que siempre fluye del Padre al Hijo y del Hijo al Padre en el Espíritu Santo, y que forma el centro y corazón del mismo misterio de la Santísima Trinidad, como está descrito en Mateo capítulo 11. Notable es la actuación del apóstol Pedro en este episodio. Se atreve a sugerir al Señor Jesús que construya 3 moradas para así prolongar perpetuamente la visión gloriosa que contempla. Evidentemente, hermano que me escuchas, está tan transportado por el gozo de esta visión que ya se olvida de la pasión como condición previa e indispensable para llegar a la posesión definitiva de esta felicidad, de la felicidad de la visión beatífica. Para decirlo así, Pedro propone tomar un atrajo o un atrecho o atajo a la gloria. Pero en esto, desde luego, se olvida de lo que el Señor Jesús pocos días antes le había dicho. No hay gloria sin cruz. Pero vayamos a Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Hermanos, el apóstol Mateo presenta al Señor Jesús transfigurado como el nuevo Moisés. Así como Moisés bajó del monte Sinaí con un rostro radiante en Éxodo capítulo 34, después de haber visto a Yahvé, ahora Moisés se encuentra con el mismo Dios en el nuevo Sinaí, con el rostro luminoso. Jesús es asistido por Moisés y Elías, que habían visto a Dios. Moisés en Éxodo capítulo 19 y Elías en 1 Reyes capítulo 19, que personifican la ley mosaica de los profetas, a los que Jesús da cumplimiento. Hermanos, el Señor Jesús es el nuevo Moisés que anuncia Deuteronomio capítulo 18, el único al que hay que escuchar, como lo dice la voz del Padre Celestial en la transfiguración. Jesús muestra a los discípulos su divinidad y la gloria que en su humanidad merecerá por la pasión. El vínculo del episodio con la confesión de Pedro y con el primer anuncio de la pasión no solo es temporal, ocurrió 6 días después, sino también teológico. Desde el cielo se confirma que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte y resurrección son el cumplimiento de la ley mosaica y de los profetas, representados por Moisés y por el profeta Elías. En la imagen del Señor, hablando con Moisés y Elías,
La tradición ha visto otras dos enseñanzas. En primer lugar, que Jesús es el centro de la revelación, porque toda la escritura divina habla de Cristo y se realiza en Cristo. Junto a esto, que los libros del Antiguo Testamento son necesarios para comprender a Jesucristo, porque si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Repito, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y así hemos vuelto de nuevo al apóstol Pedro, que en el primer impulso de su corazón ardoroso se pone a desaconsejar al Señor Jesús el ir a Jerusalén para evitar que sea torturado y crucificado. Pero Jesús le da la espalda con un mismo impulso emocional y le reprende de Satanás, porque su consejo será prudente según los criterios meramente humanos, pero seguirlo significaría desobedecer a la voluntad de Dios, porque no siempre la prudencia humana coincide con los planes misteriosos de la providencia divina. Léalo por favor en Isaías capítulo 55. Ciertamente, hermano que me escuchas, el apóstol Pedro lo dijo por la bondad de su corazón, por el amor que tenía al Señor Jesús. Por eso, la violencia con que Jesús rechaza su consejo realmente no va dirigida contra Pedro, sino más bien contra la tentación del demonio que Jesús vislumbra por debajo de sus palabras. Es la tentación de cobardía por echarse para atrás, por no entregarse a la pasión, por huir de la cruz. La misma tentación que en el huerto de Getsemaní le hará llorar y sudar agua y sangre de espanto, gritando a su padre: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz. Pero al rechazar esta tentación de ahora, enseguida el Señor Jesús indica al apóstol Pedro que él estará asociado con él en su martirio. Lo dice en Mateo capítulo 16. Cosa que dirá más claramente después cuando especificará que también el apóstol Pedro ha de morir en la cruz, al igual que su maestro. Se lo dice en Juan capítulo 21. Pero por el momento será asociado con Jesús primero en su autoridad sobre la iglesia. De ahí la escena de la moneda en la boca del pez. Pues este milagro tiene un sentido simbólico. Es el siguiente. Cada judío adulto tenía que pagar anualmente un impuesto al templo como una especie de tributo a Dios, como su rey y soberano. Era un didracma, cierta moneda de entonces. Ahora bien, hermano que me escuchas, el Señor Jesús indica aquí que Él, en cuanto Dios de Dios, no tiene ninguna obligación de pagar tal tributo, porque Él mismo es el Hijo de Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, no quiere dar escándalo y lo paga.
pero lo paga con una moneda que se procura como creador de todas las cosas, produciéndolas de la boca de una de sus criaturas. Pero la clave de la historia es que lo paga con una moneda de un estáter, pues este era una sola moneda indivisible que valía lo mismo que 2 didracmas. Al pagarlo unidamente por sí mismo y por el apóstol Pedro, asocia al apóstol Pedro consigo mismo en la posición privilegiada, en su posición de autoridad y dominio. Así confirma lo que había prometido poco antes en Mateo 16, cuando lo puso como su lugarteniente o vicario sobre su iglesia universal, que es la iglesia católica. Es también el reino de Dios en la tierra. Pero vayamos a Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5, donde se lee: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si no cambiáis o hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así comienza el cuarto discurso del Señor Jesús acerca de la comunidad. Las palabras del Hijo de Dios, reveladas sobre el monte, proclamada en la misión y explicada en las parábolas, se realiza en la comunidad de los creyentes. El reino del Padre se realiza en la fraternidad entre sus hijos. En la relación con el otro se vive el reino del otro. En la relación con el hermano se vive el reino del Padre. Hermanos, la comunidad cristiana no está formada por personas ejemplares o excepcionales, sino por los pequeños, por los extraviados, por los pecadores, perdonados, que a su vez perdonan. Su fuerza es la oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús, siempre presente en medio de los suyos. Las palabras claves del capítulo 18 son el niño, el pequeño que se escandaliza, se desprecia, se extravía y no hay que dejar que se pierda. Y el hermano que peca, a quien hay que amar, amonestar y perdonar. Esta comunidad, hermano que me escuchas, donde nos acogen como Él nos ha acogido, es el verdadero tributo que debemos y podemos pagar a Dios. La fraternidad, presencia del Hijo de Dios y del Padre en el Espíritu Santo. Salvación de todos los hombres. En este capítulo 18 están las bases de la vida comunitaria. Lo que une no es la valentía real o presunta, sino la pequeñez acogida en el Hijo de Dios. Lo que mantiene la unión no es el acuerdo impecable y perfecto, sino el perdón que se recibe y se concede constantemente.
La finalidad de la acción del Hijo de Dios es la comunidad donde somos hermanos porque somos hijos e hijas, porque somos creyentes. Ella es el mismo reino de Dios. Sobre la tierra es la fraternidad abierta a todos que muestra al mundo que Dios es Padre. En la comunidad están comprometidos el cielo y la tierra. Por una parte está el Padre con sus ángeles y el Hijo con su Espíritu Santo. Por otra, los hombres, tales como son, con sus pequeñeces, con sus escándalos, con sus descarríos y con sus pecados. En ella hay de todo. No se presuponen personas mejores ni un mundo mejor. El mal no obstaculiza el bien, antes bien, desarrolla toda su potencialidad. Toda miseria se convierte en lugar de la misericordia. Estos versículos, hermano que me escuchas, constituyen el principio y fundamento del nuevo modo de estar en comunidad. El objetivo que se persigue es, paradójicamente, el de llegar a ser como los niños. El que es pequeño necesita ser acogido para crecer. Y el que es grande debe hacerse pequeño para acoger. Y el más pequeño es el más grande. La comunidad tiene en su centro, como valor absoluto, a aquel que se hizo último y servidor de todos, el Señor crucificado, revelación del Dios amor que se hizo pequeño para acoger a los pequeños. Las limitaciones propias y ajenas, donde no son aceptadas, se convierten en lugar de defensa y ataque, de violencia y división. Donde son aceptadas, en cambio, se convierten en un lugar de entendimiento y comunión. Todo puede vivirse con antagonismo y conflictualidad, o, por el contrario, con respeto y aceptación, según si se vive con el espíritu de muerte o con el espíritu de Dios. En último análisis, hermano que me escuchas, podemos decir que siempre el otro me sirve como espejo. Por eso es el infierno o mi salvación. Pero no puedo prescindir de él. No es bueno que el hombre esté solo, dice Yahvé en Génesis capítulo 2. Sin el otro, no soy yo mismo. En efecto, hermano que me escuchas, soy imagen de Dios, que es Trinidad de amor. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que vive con los creyentes. Vive el mismo amor del Padre. La iglesia está formada por los pequeños, está formada por los extraviados, está formada por los perdidos, está formada por los pecadores, que en virtud de la oración son perdonados y perdonan. Hermanos, en el perdón es vencida la muerte y se resucita a la vida de Dios. En la fraternidad brilla la gloria del Hijo de Dios, el que es el rostro del Padre. Y en el versículo 1 leemos: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos?
Hermanos, esta pregunta de los discípulos ofrece la ocasión para el discurso acerca de la comunidad. La comunidad necesaria al creyente para realizarse siempre implica la pregunta: ¿quién es el más grande? Se crece en la imitación y en la confrontación, en la emulación y en el intento por aducarse a un modelo siempre más elevado. En Marcos capítulo 9, la pregunta está en un contexto de lucha entre los discípulos. Estos, hermano que me escuchas, como todos, piensan que realizarse significa pasar a ser jefe, construyendo una jerarquía entre dominadores y dominados. El resultado es que se quedan juntos casi como los pollos, cuyo orden establecido se ve bien cuando suben al caballete para dormir. En lo alto está el gallo mayor y más abajo, a continuación, el resto de los pollos. Cada uno en su puesto en orden riguroso, hasta el último que está debajo de todos y recibe para su menoscabro el don de todos. La competitividad teorizada no solo desde hoy es antigua como el mundo animal. En Mateo, la pregunta quiere indicar simplemente cuál es el criterio de medida para decir quién es más grande. El hombre tiene este deseo precisamente porque es imagen de Dios, que es grande, siempre más grande. Por eso apunta a la majestad, siempre inclinando aún más, que rompe todo límite y lo tiene abierto al infinito. Necesita ser siempre más grande y ser reconocido de esa manera. La comunidad y la sociedad nacen de esta necesidad de grandeza y reconocimiento. Y el versículo 12 lee: Él llamó a un niño. Hermanos, el término indica un pequeño, menor de 6 años. Para nosotros, el niño evoca ternura, evoca inocencia, evoca sencillez y evoca espontaneidad. El niño eterno escondido en cada corazón. El hombre paradisiaco, a quien luego la educación y la sociedad cambiarán para volverlo malo. Para los griegos, la misma palabra significa también siervo o esclavo. Eso hace pensar en qué concepto se tenía al niño. Para los hebreos de esa época, es un apéndice de la mujer, la cual es posición del varón. El niño no es nada y no hace nada. Todo lo necesita y se convierte en aquello a lo que los otros lo reducen. Existen solamente sí es de alguno. Pertenece al otro. Vive de sus cuidados y es lo que recibe. Seguimos leyendo el versículo 2. Lo puso en medio de ellos. La comunidad tiene en su centro el límite, la indigencia y la necesidad, la pequeñez,
la fragilidad y la vulnerabilidad, la insuficiencia propia y la necesidad del otro, así como en su centro está el Señor. Existe una autoinsuficiencia radical que es divina. No es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis capítulo 2, porque es demasiado grande para bastarse a sí mismo. El niño, hermano que me escuchas, a diferencia de del adulto, vive su insuficiencia como su verdadera fuerza. Es su condición como hijo. Todo el discurso se desarrolla con este niño en el centro y con él se identifica él mismo. En el versículo 3 se lee: yo os aseguro, hermanos, el Señor Jesús habla con autoridad divina y establece el criterio de realización. Seguimos leyendo el versículo. Si no cambiáis, hay que invertir el modo de pensar y de vivir. En lugar de mirar y obrar según los grandes de la tierra, que satisfacen su necesidad de un modo diabólico, oponiéndose al otro. Estamos llamados a tener los mismos sentimientos del Señor Jesús, el Hijo de Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Él es el más grande porque es el más pequeño entre todos nosotros, lo dice Lucas, capítulo 9. Y lo que hacemos al más pequeño entre los hombres, lo hemos hecho a él, el Hijo de Dios, como lo anuncia Mateo, capítulo 25. Seguimos leyendo el versículo. Y os hacéis como los niños. Hermanos, el Señor Jesús no dice que hay que ser niños, sino que hay que llegar a ser como los niños. Incluso un anciano puede volver al seno de su madre y renacer. Lo anuncia Juan capítulo 3. Es ese nacer a la propia verdad de hijos que es nuestra grandeza. El hombre adulto es el que se reconoce como hijo. Es aceptado. Se acepta y acepta porque sabe que todo lo que tiene lo ha recibido. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 4. No se ha hecho por sí mismo, ni dice, soy mío y me manejo yo, o la vida es mía. La vida se le ha dado y la perderá. Lo único suyo será el modo de vivirla y hacerla fructificar en el amor al otro. Lo anuncia Mateo, capítulo 25. Su mismo yo es el primer don que el otro le ha dado. Y solo como un don del otro y al otro está vivo. El Salmo 131 habla del creyente como de un niño destetado en brazos de su madre. El niño destetado ya no anhela el seno materno, sino la seguridad dulce del abrazo. Como la leche es el alimento del pequeño, así el alimento del adulto es poderse abandonar con confianza
a un amor del cual se siente acogido e involucrado. Solo así vive en paz y se realiza. De lo contrario, hermano que me escuchas, su corazón se enorgullece. Su mirada se levanta con soberbia en busca de cosas siempre superiores a sus fuerzas. Inquieto y angustiado, como un anciano lleno de deseos insatisfechos en brazos de la muerte, que se desespera ahora y siempre. Así, invirtiendo el Salmo 131, se puede describir la situación de quien no ha llegado a ser como un niño destetado. Hermanos, uno no nace niño de este modo, sino que hay que volverse así, con una maduración psicológica y espiritual lenta. Mientras el pequeño crece, envejece y muere, el Señor Jesús nos propone crecer en pequeñez, rejuvenecer y renacer a la vida de hijos en los brazos del Padre, que es también Madre. Esto hace que sea posible que seamos todos nosotros creyentes. La iluminación consiste en volverse niños, el verse como hijos. Esto nos hace venir a la luz en nuestra verdad. El que se siente como un Padre eterno no es hijo ni hermano de ninguno. Seguimos leyendo el versículo. No entraréis en el reino de los cielos. En el reino de Dios Padre, por supuesto, entran los hijos. Estos son los que viven como creyentes. Y en el versículo 4 se lee: así pues, quien no se haga pequeño. La palabra pequeño aquí, en griego, quiere decir pobre. Indica la humildad en sentido etimológico. Estar abajo en tierra. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Lo anuncia Mateo, capítulo 23. Hermanos, el más grande es el más pequeño, porque la grandeza del creyente es la del Hijo de Dios, como lo anuncia Filipenses capítulo 2. Si uno se siente amado y acogido en su pequeñez, llega a ser capaz de amar como el Padre Celestial. Paradójicamente, uno se hace adulto haciéndose pequeño. De lo contrario, hermano que me escuchas, envejece insatisfecho, quedando eterno niño en sentido negativo. Tratará de llenar su necesidad de amor con la posesión de cosas y personas. Será siempre infeliz y vacío, como un saco sin fondo que nada puede llenar. Su vida será llegar a ser niño. Su vida no será llegar a ser niño, sino regresar al estado de un niño no acogido y frustrado, deprimido y violento, que quiere tenerlo todo en la mano porque tiene miedo de que todo le llegue a faltar. Seguimos leyendo el versículo. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, el Señor Jesús responde a la pregunta inicial de los discípulos. El más grande en el reino del Padre
es el que más se asemeja a Él, el Hijo de Dios, que todo lo recibe como un don y todo lo da, hasta la entrega de sí mismo como un don. Y el versículo 5 se lee: el que reciba. El niño está necesitado de acogida, que es el acto fundamental del amor. Es lo que hace la madre, que le permite vivir en sí. Dios es ante todo madre, y cada uno de nosotros está llamado a volverse como Él, materno, con respecto al otro. Lo dice Lucas capítulo 6. Hermanos, acoger es concebir al otro. Es una vida más que doy a Él y que tengo dentro de mí. Es uno en cuanto es acogido, y en cuanto es acogido se vuelve acogedor. Existe en su forma plena y divina por cuanto hace vivir al otro. Hermanos, acoger es la verdadera grandeza del que se hace pequeño para dejar en sí espacio para el otro. Es un restringirse que en realidad es un dilatarse. Seguimos leyendo versículo. En mi nombre, el Hijo de Dios es aquel en el cual somos lo que somos. Fuera de Él, nada hay de cuanto existe. Lo anuncia Juan capítulo 1. Está la nada. La fraternidad fuera de su nombre es como una ideología vacía. Seguimos leyendo el versículo. A mí me recibe Él, el más grande, se convirtió en el más pequeño de todos, de tal modo que si acogemos al último, lo acogemos a Él, el Señor que nos salva. La acogida que damos a los más pequeños es nuestra salvación, porque es la acogida del Hijo de Dios. Pero vayamos a Mateo capítulo 16, 18, versículos de 6 al 9, donde se lee: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le aten al cuello una piedra de molino y lo tiren al mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay del hombre por el que venga el escándalo. Si tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida como manco o cojo, que con las dos manos y los dos pies ser arrojados al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo de lejos de ti. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojados al fuego. Ay del mundo por los escándalos. El que escandaliza comete el peor pecado. Induce al otro a pecar. El escándalo es un contagio, un mal que se propaga por inducción. El hombre espontáneamente se comporta según los modelos que tiene delante de sí. Estos crean una costumbre, crean una moda, crean un consenso implícito que regula el actuar común, tanto en el bien como en el mal. Hoy los medios de comunicación sirven como caja de resonancia inmediata y de dimensión universal. Originalmente,
Originariamente, la palabra escándalo indica una trampa para hacer caer la presa. Escandalizar es lo contrario de acoger. Si este es el mejor servicio, aquel es el peor que se pueda prestar al prójimo. Hermanos, el mundo está lleno de escándalos, como el campo de la cizaña. Es inevitable que existan, incluso al interior de la comunidad. El mal que uno comete provoca, llama afuera y hace salir el que está en el otro. Los escándalos, hermano y hermana que me escuchas, como la cizaña, no se pueden eliminar. Eso iría contra la misericordia. Pero ay de mí si doy escándalos. No puedo extirpar el mal de los otros, pero debo extirparlo en mí. Este es el mejor servicio que puedo prestar a los otros. Me hace capaz de acogerlos y de no escandalizarlos. Aquí se pasa del tema del niño al de los pequeños. Los pequeños son los inmaduros en la fe. Todavía no se han hecho niños y su confianza fácilmente se debilita. Por eso corren el peligro de extraviarse y de perderse. En estos versículos hablan de la gravedad de los escándalos y de su inevitabilidad. El hecho de que sean inevitables no elimina la responsabilidad de quienes lo cometen. El hombre tiene siempre la libertad de no cometer el mal, aunque todos lo cometan. Estos versículos, hermano que me escuchas, hablan de la necesidad de eliminar lo que es ocasión de caída, no solo para el otro, sino también para sí mismo. Es necesario eliminar el mal en su raíz y tener presente que toda caída personal tiene siempre también una recaída sobre el otro. Jesús, hermano que me escuchas, con su cruz es escándalo, pero es un escándalo de salvación y no de perdición. Es sabiduría y poder del Dios amor que hace caer la sabiduría y el poder del hombre. La iglesia vive del escándalo de la cruz, que vence en sí misma todo mal. Y en el versículo 6 se lee: pero el que se escandalice se puede hacer caer al hermano de tres modos. El primero es el de usar la propia libertad para ir contra la verdad y el amor, dando mal ejemplo, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 5. El escándalo actúa como la levadura. Basta un poco para hacer fermentar toda la masa, como está en Gálatas, capítulo 5. La libertad a la cual el Señor nos ha llamado no es la del libertanismo, que sigue los impulsos de su egoísmo, no es para la impureza ni para el libertinaje, la idolatría ni la hechicería, las enemistades ni las discordias, las envidias y las embriaguez ni las orgías. Estas son todas cosas que excluyen del reino. Es la libertad de quien ama y pone la propia vida al servicio de los otros, con amor y alegría, con paz y paciencia, con benevolencia y bondad, con fidelidad y mansedumbre, y con dominio de sí mismo. Lo anuncia Gálatas, capítulo 5.
Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.